El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Dándoles mi persona, deseamos un feliz domingo de Pascua a usted y su familia en ese día de resurrección, sabiendo que Jesús resucitó de la muerte con poder y con autoridad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, usted y su familia, para oír la palabra de Dios. Damaris y yo le agradecemos de corazón, realmente. Abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 9. Ese mensaje se llama ¿Cuán necesaria era la muerte de Cristo? Es una pregunta. En este día victorioso de la resurrección del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 9, por favor. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, refiriéndose a la encarnación de Jesús cuando nació como niño en Belén. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo a Dios para hacer tu voluntad. O sea, la muerte de Cristo era necesaria, era imperativa, era indispensable. Y aquí que vengo para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito en mí. Estaba escrito tantas y tantas profecías que Jesús cumplió. Entonces la muerte de Cristo era necesaria, era imperativa, era indispensable. Diciendo: sacrificio, ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego: y aquí que vengo a Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero, o sea, lo primero, la ley, el primer pacto, para establecer eso último. ¿Qué es el último? El segundo pacto, la segunda alianza, la dispensación de la gracia que nosotros estamos ahora. La gracia que inauguró el Señor Jesucristo. Por eso era necesario, por eso era imperativo, por eso era indispensable la muerte de Cristo. Es razonable creer que la muerte del Señor era necesaria. Si no fuera así, Dios el Padre nunca hubiera sometido a su querido Hijo al sufrimiento horrendo de la cruz. El Hijo vino a morir en su compasiva respuesta personal y por voluntad propia. O sea, el Padre no obligó al Hijo y el Hijo no obligó al Padre que le dejara venir. Debido a su gran amor, a fin de redimir al hombre, vino Cristo a morir por nosotros. También vino en obediencia para hacer la voluntad del Padre, que le preparó un cuerpo para que Él llevara a cabo la tarea del sacrificio sacerdotal. O sea, el sacerdote representaba al hombre con Dios. Y Él hizo un sacrificio sacerdotal. Jesús mismo habló de su muerte como necesaria, como imperativa, como indispensable, cuando afirma en Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Ese es Jesús hablando. Es necesario, era imperativo, era indispensable, diciendo Jesús que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo escribí un libro hace un tiempo atrás llamado La conquista de Cristo en la cruz. En él usted podrá encontrar informaciones profundas sobre la muerte de Cristo, cuán necesaria, imperativa e indispensable era. Así que podemos decir lo siguiente al respecto a la muerte de Jesús. En primer lugar, la santidad de Dios la hizo necesaria. Habacuc 1:13: muy limpio eres de los ojos para ver el mal y por ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Habacuc le estaba haciendo esa pregunta al Señor. Y en Hebreos 10, 1:12 al 19:20 dice: porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Nunca podía. Año tras año era ofrecido holocausto por los sacerdotes casi todos los días. Por eso era necesaria, indispensable, imperativa la muerte de Cristo. Y ciertamente los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Sigue la palabra de Dios diciendo: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, o sea, era necesario, imperativo, indispensable, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se sentó.
dijo consumado es. La palabra es tetelestai, es la palabra en el griego, o sea, consumado es, está hecho, está concluido, está cumplido. Tetelestai. Así que, hermanos, dice la Escritura, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Por eso era necesario e imperativa y era indispensable la muerte de Cristo. La santidad de Dios es un principio ético y un atributo de su divina naturaleza y carácter que exigía el castigo por el pecado, por un Dios santo. Fíjese que en Isaías 6 dice, santo, santo, santo es el Señor. No dice omnipotente, no dice omnisciente, omnividente, omnipresente, o fiel, o grande, o misericordioso, bondadoso. Están los ángeles diciendo, santo, santo, santo. La santidad de Dios es el atributo más grande que puede tener Él en su carácter. La santidad de Dios, de ese principio ético, de ese atributo divino, en su naturaleza y carácter exigía el castigo sobre el pecado. Su infinita pureza es un fuego consumidor en contra de todo pecado e iniquidad. El sistema entero de la ley mosaica en cuanto a la limpieza ceremonial y las ofrendas solo enfatizaban cuán grande era la distancia moral entre Dios, un Dios santo, y el hombre pecador. Por lo tanto, se necesitaba, era imperativo, era indispensable un sacrificio perfecto como el de Cristo por medio de su sangre. Por eso podemos afirmar por la palabra de Dios que si Cristo no hubiera venido, tú y yo estuviéramos perdidos. Era necesario, imperativo, era indispensable la muerte de Cristo. Así que podemos decir lo siguiente respecto a la muerte de Jesús. En segundo lugar, el amor de Dios la hizo necesaria. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó al mundo, las personas, no el sistema del mundo, como dice 1 Juan 2, capítulos 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Dios amó las personas, Jesús amó las personas, no el sistema diabólico que es controlado a través del diablo, el mundo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado por un regalo a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. 1 Juan 4:10 dice, en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación es apaciguar la ira de Dios, es retener la ira, acalmar la ira, contener la ira, aplacar la ira de Dios. Esto hizo el Señor Jesús por su amor, que era, es y siempre será tan grande, profundo e intenso, que Él se dio a sí mismo por salvar a la humanidad de la pérdida espiritual o de la perdición eterna. Es un amor incomparable, inigual, o sea, sin igual, único, peculiar, exclusivo. Así que podemos decir lo siguiente respecto a la muerte de Jesús. En tercer lugar, el pecado del hombre la hizo necesaria. Isaías 59:1-2 decía aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En Efesios 2:12-13 dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, después de la reconciliación con Cristo, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos a la sangre de Cristo. ¿Por qué? A través de la muerte de Cristo, que era necesaria, imperativa e indispensable para salvarnos de acercarnos a Dios. Romanos 3:23 dice claramente, porque todos pecaron y están destituidos, alejados, apartados, alienados de la gloria, o sea, de la presencia de Dios. En 1 Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora, el mismo versículo de Efesios 2:12, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pero ahora, a través de la muerte de Cristo, que era necesaria, imperativa e indispensable. Desde el punto de vista espiritual, la condición perdida y destruida de la humanidad hizo que la muerte de Cristo fuera necesaria. Por eso el Hijo de Dios bajó del cielo. Él no podía
estar satisfecho con toda la gloria que tenía con el Padre si su creación no participaba junto con él. Entonces, para que eso fuera posible, vino a redimirla, a morir en la cruz y comprar a la humanidad con su propia sangre. Por eso su muerte era necesaria, era imperativa, era indispensable. Algunos puntos de vista superficiales en cuanto a la expiación, o sea, el sacrificio de Cristo, son producto de teólogos con sus pobres conclusiones con relación a la seriedad del pecado. Esos teólogos minimizan, o sea, la hacen más pequeña, cuán realmente es un pecado delante de Dios. El pecado es tan grave a los ojos de Dios que costó la vida de su Hijo. Entonces esos teólogos la minimizan, la hacen menor, lo que es el pecado y sus efectos y sus consecuencias. Si el pecado solo fuera una ofensa en contra del hombre, o una debilidad de la naturaleza humana, o una recaída moral, es lógico que no fuera necesaria la expiación horrenda de Cristo en la cruz. Sin embargo, el pecado es una ofensa que va en contra de la ley moral de Dios, espiritual de Dios, escritural de Dios, a través de su santidad y su carácter que no admite pecado. Usted puede leer eso en la palabra de Dios. Es una enemistad contra un Dios santo y justo, y por lo tanto Él debe condenarla y castigarla. Tenemos que ver el pecado como describe la Biblia, algo que trae la ira de Dios y su penalidad. Por eso costó la vida de Cristo en la cruz. Por eso se necesitaba de esa expiación. Era imperativo, era necesaria, era indispensable la muerte de Cristo. Si la culpa por el pecado de un hombre se necesita la expiación, si un crimen de naturaleza humana necesita penalidad o el juicio, cuanto más una ofensa de carácter espiritual en contra de un Dios perfecto. La culpa del hombre hizo necesaria la expiación de Cristo. Y cuando hay un delito entre hombre y hombre, humanamente hablando, hay las consecuencias, la condenación de una persona a la cárcel, cuanto más una ofensa de carácter espiritual delante de un Dios perfecto. Anselmo de Canterbury, el teólogo y filósofo de los años 1033 a 1109, en su gran obra en latín, Cur Deus Homo, que quiere decir por qué Dios se hizo hombre, dejó en claro, presta atención, si alguien se imagina que Dios puede limitarse a perdonarnos de la misma forma en que hacemos nosotros con los demás, los unos con los otros, da a entender que no ha considerado aún todo el peso y la seriedad del pecado, ni de la majestad de Dios. O sea, no es fácil para Dios perdonar, como no es para nosotros, solo a través de Cristo. En realidad, el pecado es rebelión en contra de las leyes establecidas por Dios. Al igual que hay consecuencias cuando quebramos alguna ley de la física, como de la gravedad, si quebrantamos las leyes espirituales de Dios, también hay consecuencias. Como dijera Patrick Carnegie Simpson, autor y líder de la iglesia presbiteriana al principio del siglo XX, el perdón es para el ser humano la más clara de las obligaciones, pero para Dios es el más profundo de los problemas. Lo que debemos saber es, pregunta, ¿por qué a Dios se le resulta tan difícil perdonar las ofensas del pecador? Sencillo, porque Dios es un Dios santo. En otras palabras, ¿cómo es posible que un Dios santo pueda perdonar al pecador? Solo por medio de Cristo, por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Solo a través del Dios hombre y el hombre Dios. A través de Cristo. Como dijera Emil Brunner, profesor de teología sistemática y práctica expresada en su libro De Mediator, como él dijo en su libro El Mediador. El perdón es justamente lo opuesto a todo lo que se puede dar por sentado. No hay nada menos obvio que el perdón. Entonces, mis hermanos, con eso podemos decir que el perdón es el milagro más grande que Dios ha realizado al ser humano. No la sanidad divina, sino el perdón. Es el milagro de la sanidad del alma, no del cuerpo, mucho más que el cuerpo. Y el milagro más grande que Dios regaló a la humanidad es su perdón. Así que podemos decir lo siguiente al respecto a la muerte de Jesús. En cuarto lugar, el cumplimiento de las Escrituras la hizo necesaria. Lucas 24, 25, 27. Jesús mismo dijo, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, los discípulos de Emaús, para creer todo lo que los profetas han dicho. Diciendo Jesús, no era necesario, Cristo mismo dice,
Le pregunta, ¿no era necesario o imperativo, indispensable, que Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en las Escrituras lo que de él decía. Fue un tremendo sermón de toda la Biblia, los profetas, los salmos y la ley. A través de la muerte de Cristo, la veracidad y autenticidad de la Escritura son perfectas, íntegras e intactas, llevando a cabo el cumplimiento exacto de lo que Él dice en las Escrituras. Si Jesús era en realidad el verdadero Mesías, tendría que cumplirse necesariamente al pie de la letra las profecías de su nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección. Y todas se cumplieron. Nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección. Y todas las profecías se cumplieron. Así que podemos decir al respecto a la muerte de Jesús, en quinto lugar y último lugar, que el propósito de Dios la hizo necesaria. Hechos 2:23. A este Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por mano de inicuos crucificándole. O sea, anticipado conocimiento de Dios es un propósito predeterminado. 1 Pedro 1, 18, 20 dice, sabiendo que fuese resgatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, o sea, anticipado, con un propósito predeterminado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Dios en su eterno propósito envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Esa fue la intención divina, fue el deseo divino, la voluntad divina, desde antes de la fundación del mundo. Ya tenía Dios un propósito anticipado y predeterminado. ¿Por qué? Porque era necesaria, era imperativa, era indispensable la muerte de Cristo, a fin de redimir al hombre. Nada más lo pudiera hacer, solo el Dios hombre y el hombre Dios, Jesucristo. Así que Él vino y pagó la deuda de la penalidad por el pecado al redimirnos para Dios eternamente por un sacrificio tan grande que hizo en el Calvario. Él murió, pero al tercer día resucitó con poder. Y hoy celebramos su resurrección. En esta Pascua, en ese domingo de resurrección, Él está vivo, la tumba está vacía. Cuando estuvimos en Israel con Damaris Carter en junio de 2013, entramos dentro de la tumba de Jesús y está escrito en un cuadrito: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Él ha resucitado. Por eso tenemos que celebrarlo en este día, su muerte y resurrección. Y tenemos que atenernos de esa esperanza viva, que nuestros nombres están escritos en el libro eterno. Y para terminar, les hablaré de un testimonio de un gran político, un gran hombre, un gran cristiano, el doctor Charles Habib Malik, que fue expresidente de las Naciones Unidas de 1958 a 1959 y antiguo embajador de los Estados Unidos en Washington, D.C. de 1945 a 1955. También fue profesor de Ciencias Políticas en Dartmouth College. Fue él diplomata, académico, filósofo, teólogo, ministro del Exterior y de Educación libanés. Una de sus grandes contribuciones fue la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Dijo el doctor Charles Habib Malik esas palabras: el Señor tomó forma humana y tuvo que morir para darnos su vida eterna, pero la muerte no pudo retenerlo, así que resucitó al tercer día. Igual lo estamos celebrando hoy. Mi gozo más profundo, dijo el doctor Malik, se halla en la palabra viva de Dios, que nos asegura la victoria de Jesús sobre la muerte. Porque yo sé que aquel niño que nació en Belén tuvo que sufrir para que yo pudiera ser salvo. No pueden bastar pues todas mis alabanzas para dar las gracias. Oro pidiendo que pueda conocerle más cada día, que no se endurezca mi corazón cuando Él me habla. Y cuando me habla, yo le obedezca, y sobre todo que le adore como mi Dios y Salvador. Si nosotros le queremos sobre todas las cosas de la vida, Él nos dará poder para superar todos nuestros problemas
y vencer todos nuestros temores y triunfar sobre cada tentación y pecado. Y termina el Malik diciendo: entonces tendremos un anticipo de la vida eterna en esta vida mortal. Por eso era necesaria, imperativa e indispensable la muerte de Cristo, para usted, para mí, para nosotros. Y tal vez usted que no vino a Cristo todavía, es imperativo, es necesario, es indispensable que usted venga a Cristo hoy y entregue su corazón a Jesús. Solo Él le puede perdonar, solo Él le puede escribir su nombre en el libro de la vida. Así que celebramos hoy la resurrección de Cristo y la victoria extraordinaria que Él hizo en la cruz y por medio de su resurrección. Vamos a orar, pero antes de orar, cuando termine la oración, mire esos 5 minutos de este video que habla de nuestros misioneros, nuestros 72 misioneros que tenemos en todos los continentes del mundo, que estamos sosteniendo financieramente. Y muchas gracias a los sembradores que mes tras mes nos ayudan. También está nuestra escuela bíblica, nuestro instituto teológico, nuestro centro de preparación misionera, donde entrenamos a maestros, pastores, evangelistas de misioneros para alcanzar India y las naciones alrededor de India para el Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por mirar esos 5 videos después que terminamos la oración. Vamos a orar y dar las gracias al Señor por esa gran victoria en este día. Padre, en el nombre de Jesús, tu muerte era necesaria, era imperativa, era indispensable. Pero tú no te quedaste ahí en la tumba, tú te resucitaste con poder. Y hoy te alabamos, te adoramos, porque tú eres grande. Alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Hoy te damos la honra, la gloria y la alabanza. Porque tú estás vivo, porque la tumba está vacía, porque tú resucitaste y tú nos redimiste para Dios y escribiste nuestro nombre en el libro de la vida. Te pedimos que todos aquellos que me están oyendo de la habla hispana, de la habla portuguesa, que tú los bendiga, que el poder de tu resurrección pueda ser real en sus vidas, que tú salves sus familiares, que tú sanes sus enfermedades, que tú suplas sus necesidades, los bendiga, Señor, en todas las áreas, sea física, espiritual, emocional. Gracias, porque en ese domingo de resurrección te alabamos y glorificamos tu nombre, porque a ti te adoramos y te alabamos, Señor, porque tú moriste, pero no te quedaste allí, Señor, en la cruz, ni en la tumba, te levantaste con poder. A ti la honra, a ti la gloria y a ti la alabanza. En el nombre de Jesús, te agradecemos por todas esas cosas. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar con nosotros. Gracias por tomar tu tiempo. Nuevamente, Damaris y yo les deseamos un feliz domingo de Pascua, domingo de resurrección a usted y su familia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios sea con usted. Siempre ore por nosotros, estaremos orando por ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Muchísimas gracias. Bendiciones. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Le habla el reverendo Josué Irión. Si este mensaje y los demás mensajes han sido de bendición a usted y su familia, usted puede colaborar si usted desea financieramente con este ministerio. Al momento, en este año del 2025, estamos sosteniendo a 72 misioneros financieramente en todos los continentes del mundo. Y nuestra escuela bíblica, el Instituto Josué Irión que tenemos en la India, donde entrenamos a pastores, evangelistas, misioneros, maestros para regalar a India para el Señor Jesucristo. Nuestros misioneros están en todos los continentes del mundo, en las trincheras de las misiones mundiales, en países árabes, países libres, países cerrados al Evangelio, países musulmanes, islámicos, países hinduistas, países budistas, países que es muy difícil predicar el Evangelio. Le agradecemos mucho por vuestra colaboración financiera. Bendiciones a usted y su familia. Y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable
a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Josué Irión Oficial, y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web, www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar realmente con su familia. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021.